Iniciamos en este tema un repaso a la parte de enlace químico. Vamos a ver cómo se unen los átomos, qué características presentan los enlaces que se obtienen y las principales propiedades físicas químicas del grupo de sustancias que vamos a estudiar. Básicamente vamos a estudiar tres tipos de uniones, que son la unión de tipo covalente, la unión iónica y la unión entre metales. En esta imagen puedes observar un átomo, en este caso el del helio 4, y observa que en el centro está representado las partículas que forman el núcleo, los protones y neutrones. En este caso hay 2 protones y 2 neutrones, y luego los electrones en la corteza electrónica. A efectos de estudiar el enlace químico no nos interesa en absoluto el núcleo del átomo, nos vamos a centrar exclusivamente en la corteza, vamos a hablar de electrones. Y así se distribuyen los electrones en capas, en niveles de energía, de menos a más energía. Observa 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p. Por encima aún hay más niveles de energía, pero nosotros vamos a estudiar en este curso los primeros 3 niveles de energía, los primeros 18 elementos químicos de la tabla periódica. Ya hemos estudiado las configuraciones electrónicas de los elementos, el hidrógeno 1s1, 2 electrones en el primer nivel para el átomo de helio, 1s2. Te voy a recordar que el helio, que es un gas noble, tiene capa llena. Observa que tiene 2 electrones en el primer nivel, en el subnivel de tipo S. Aquí puedes observar el resto de elementos químicos del segundo periodo. Ahí nos vamos a encontrar el litio, el berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón. Observa que a medida que vamos pasando de un elemento químico al siguiente, vamos metiendo electrones en los diferentes niveles de energía. Observa que en el litio tenemos ya un electrón, el electrón de valencia de ese elemento ya en el segundo nivel, 2s1, y que en el berilio completamos ese subnivel, 2s2. Al pasar del boro hasta el neón, vamos metiendo electrones en el subnivel de tipo P. Aquí tienes 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 y 2p6. Me voy a detener un momentito en el neón, puesto que es una configuración electrónica muy estable. Es la de un gas noble y, como puedes observar, tiene 8 electrones en el segundo nivel. Esa capa o ese nivel de energía es muy importante a efectos de enlace químico. Recibe el nombre de capa de valencia y los electrones que hay en ella son electrones de valencia. Los gases nobles en la naturaleza aparecen en forma de átomos aislados. Son sustancias tan estables que no necesitan unirse a otros elementos químicos, a otros átomos de otros elementos para formar uniones químicas. Por lo tanto, son sustancias gaseosas a temperatura ambiente, no conducen la electricidad, puesto que no tienen electrones libres ni tienen iones, no están en forma iónica, y son tan estables que no reaccionan con otras sustancias químicas. Son sustancias muy inertes. Empezamos el estudio del enlace químico por las sustancias moleculares. Lo primero, lo que es una molécula. Son sustancias moleculares aquellas agrupaciones de átomos, como no mínimo 2 átomos, que están unidos por una unión química, por un enlace químico, dando lugar a sustancias especialmente estables y eléctricamente neutras. Dentro de las sustancias moleculares podríamos hacer una clasificación como sustancias simples o sustancias compuestas, y la diferencia entre una y otra rápidamente se observa a la vista de esas moléculas que están ahí dibujadas. Las sustancias simples están formadas siempre por un único elemento químico, 2 átomos de nitrógeno, 2 átomos de oxígeno, o 3 o 4 átomos de fósforo. Mientras que las sustancias moleculares compuestas, como estos ejemplos que vienen aquí, el agua, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, están formadas por 2 elementos químicos diferentes. Por ejemplo, en el agua tenemos hidrógeno y oxígeno, en el dióxido y en el monóxido de carbono tenemos elemento químico carbono y elemento químico oxígeno. Aquí tienes la forma, la molécula de nitrógeno, que luego estudiaremos a continuación, que resulta de la unión de 2 átomos de nitrógeno. Una unión muy fuerte, observa esas 3 rayitas que
que están ahí situadas entre los dos átomos de nitrógeno. Es una unión triple y forma una unión muy estable entre esos dos átomos unidos por una unión triple. Algo parecido ocurre con el oxígeno. El oxígeno nos lo vamos a encontrar en la naturaleza unidos de dos en dos átomos unidos entre sí, por una unión doble. No deberíamos de pensar que todas las uniones entre átomos es tan simple como en esos ejemplos que acabamos de ver. La molécula de metanol, por ejemplo, está formada, como veis, por un átomo de carbono central, un átomo de oxígeno y luego diferentes átomos de hidrógeno. O el metano, que está formado, como ves, por un átomo central de carbono y unidos a ese átomo 4 átomos de hidrógeno. Esa es la molécula de metano formada por 5 átomos, 4 de hidrógeno y 1 de carbono. El butano, como veis, es una molécula un poquito más grande, ya tiene 4 átomos de carbono y unidos siempre al carbono vamos a tener 4 uniones covalentes. Por ejemplo, en este carbono 1 vamos a tener 1, 2, 3 y 4 átomos enlazados a él. Observa, este segundo carbono tienes 1, 2, 3 y 4 átomos unidos a él. De la misma manera, este otro y este otro. El carbono siempre forma 4 enlaces covalentes. Empezamos el estudio de las sustancias químicas covalentes con la molécula de hidrógeno. El hidrógeno, como puedes observar, se forma por la unión de dos átomos de hidrógeno. En estos diagramas de Lewis lo que se representa es cada uno de los dos átomos con su electrón, con los electrones que tenga en la capa de valencia. Lo que ocurre es que el átomo de hidrógeno solamente tiene uno. Pues comparten dos electrones y forman un enlace covalente. Una pareja de electrones de enlace es una pareja de enlace. Por lo tanto, la unión covalente se representa mediante una pareja de electrones, donde de esa pareja cada átomo aporta un electrón. Por eso se suele decir que en la unión covalente los átomos comparten electrones. Por lo tanto, el hidrógeno es un compuesto covalente porque el enlace entre sus dos átomos es covalente. Y por lo tanto, cada electrón del par que comparten es atraído por los dos núcleos de los dos átomos. Aquí tienes una representación de la unión covalente en la molécula de hidrógeno. Recuerda siempre, hidrógeno son dos átomos unidos mediante una unión covalente. Analizamos ahora la formación de la molécula de flúor. La molécula de flúor, como ves en su fórmula química, son dos átomos de flúor unidos mediante una unión covalente. Vamos a ver cómo ocurre esa unión covalente. Para eso tenemos que mirar la configuración electrónica del átomo de flúor. Fíjate, 1s2, 2s2, 2p5. Esa es la configuración electrónica del flúor. Los dos electrones del primer nivel no participan en la formación de enlaces químicos. Son solo los electrones de la última capa, lo que se denominan electrones de valencia, los que participan en la unión. Y en este caso tenemos 7 electrones de valencia, pero solamente hay uno que está desapareado, no tiene pareja. Pues de los 7 electrones de valencia, solo uno participa en la formación del enlace covalente. Aquí puedes observar las estructuras de Lewis para la formación de la molécula de flúor, F2. Observa un electrón desapareado en cada uno de los dos átomos de flúor, son los que van a compartir y da lugar a lo que se denomina par de electrones enlazante. Esa es la pareja de electrones que comparten, ese es el enlace covalente entre átomos de flúor. Estos otros electrones que se localizan en torno a cada uno de los átomos de flúor se denominan pares solitarios o par libre. Fíjate que ahora podemos decir que de los 7 electrones que tiene cada átomo de flúor, ahora cuando se comparte un electrón con el otro átomo de flúor ya son 8. Si cuentas los puntitos en torno a este átomo de flúor puedes contar hasta 8 átomos. Y si miramos
Para el otro átomo de flúor vamos a tener los 7 que aporta ese átomo de flúor más la pareja de electrones de enlace. Son 8. Los átomos se combinan unos con otros para adquirir esa configuración electrónica de gas noble, la misma que poseen los gases nobles. Y a eso se le llama en química la regla del octeto, tener 8 electrones en la última capa. Vamos a analizar ahora la formación en la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno, como ves, son dos átomos unidos mediante unión covalente. Sin embargo, en este caso vamos a ver que la unión entre esos dos átomos va a ser una unión múltiple. Miramos la configuración electrónica del oxígeno. Ahí la tienes, 1s2, 2s2, 2p4. Y en la última capa, en el segundo nivel, tenemos 6 electrones de valencia. Nos fijamos en la configuración en el modelo de cajitas, donde vemos representados los electrones mediante esas flechitas. Y observa que tienes el primer subnivel completo, pero en el segundo subnivel tengo 2 electrones desapareados, que son estos 4 electrones. Pero solo hay 2 electrones desapareados. Lo que va a ocurrir es que si comparten 2 parejas de electrones entre los 2 átomos de oxígeno, se van a formar 2 uniones covalentes entre ellas. Y ahora, de esa manera, cada átomo de oxígeno va a tener una configuración de capa llena. 8 electrones. Se cumple la regla del octeto. Recuerda, 2, 4, 6 y 8. De esta manera, la estructura que se forma, la molécula que se forma, tiene una configuración especialmente estable porque cada uno de los 2 átomos de oxígeno se rodea de 8 electrones. Por tanto, debemos de entender la molécula de oxígeno como la unión de 2 átomos, pero una unión doble, donde cada una de las 2 rayitas que se indican ahí representan 2 parejas de electrones de enlace. En la molécula de nitrógeno pasa algo parecido. Si miramos la configuración electrónica del nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3 y en la última capa, en la capa de valencia, tenemos 3 electrones desapareados. Pues si los átomos de nitrógeno comparten 3 parejas de electrones, vamos a tener una configuración estable en torno a cada uno de los átomos de nitrógeno. Cada nitrógeno se ve rodeado de 8 electrones. Fíjate, este nitrógeno tiene esa pareja de electrones que pertenecen al átomo de nitrógeno y luego 3 parejas que son 3 por 2, 6 y estos 2, 8 electrones. Es decir, para el nitrógeno se cumple la regla del octeto y para el otro átomo de nitrógeno exactamente lo mismo. Por lo tanto, en la molécula de nitrógeno esa unión covalente es una unión triple. Es lo que se denomina en química enlaces múltiples.